le acuñaría ese nombre, y este interactúa como partícula con la materia, ¿no? En procesos como absorción, emisión, efecto fotoeléctrico, etc. Bien, luego, entonces tenemos modelos que no son tan convencionales, sobre todo para esa época donde la física, los modelos clásicos estaban muy arraigados. Tenemos la luz como partícula, ¿no? Ya no como onda solamente, y tenemos como partícula fotones interactuando con la materia, donde tenemos efectos como el efecto Compton, el efecto fotoeléctrico. Y por otro lado, también podemos ver a la materia en algunos casos como con partículas de onda, como se da, por ejemplo, en la difracción de electrones. Y bueno, de Broglie le puede asignar una longitud de onda a los electrones, ¿no? Bien, esta situación, digamos, que no le satisfacía a los físicos de ese entonces. Había una idea de discontinuidad y que es una partícula. Inicialmente se preferían las teorías clásicas y bueno, se veían estos modelos cuánticos como formales, como que funcionaban matemáticamente o en el experimento, pero aún no se aceptaban mucho. Y bueno, después va a haber un cambio de opinión, ya que no se pueden explicar a partir de teorías clásicas estos fenómenos. Y bueno, también por el desarrollo de la mecánica de ondas, la mecánica cuántica de Schrödinger, y después el principio de indeterminación de Heisenberg, quien es su pupilo, de hecho. Y bueno, también pruebas experimentales, como por ejemplo la que ya mencioné de la difracción del electrón. Es así que, bueno, Bohr va a cambiar de mentalidad y va a ya no ver estos dos eh, modelos de manera como contradictoria, sino como que se complementan entre sí, y a partir de esto postula su principio de complementariedad. Entonces, para él, dos o más conceptos se dicen complementarios si y solo si tienen significados diferentes, como por ejemplo ser partícula o onda. Eh, También si conjuntamente dan una descripción completa de algo, o sea, tenemos la luz que tiene dos tipos de comportamientos en dos distintas situaciones, y teniendo en cuenta ambos podemos dar una descripción más completa que si solo tenemos uno. Y bueno, también que son mutuamente exclusivas, o sea, al mismo tiempo solo podríamos aplicar uno de los dos modelos, ¿no? Y bueno, este es un poco el contexto en el que nace el tema de la dualidad onda-partícula. Y bueno, de ahí se desarrolla la mecánica cuántica, la mecánica cuántica de campos, etcétera, ¿no? Después, también hubo una discrepancia en cuanto al experimento de doble rendija, que para verlo rápidamente es un experimento donde se tiene un campo óptico, por ejemplo, ese campo E, y hay una doble rendija, y el campo pasa por una de esas dos rendijas, y luego se mide al final en una pantalla que está a cierta distancia, ¿no? Considerando esta dirección de propagación. Y lo que vamos a tener es en esta pantalla una intensidad de este campo que, bueno, si tapamos un camino, tenemos una de los componentes, ¿no? La que sale de A, por ejemplo. Si tapamos el otro camino, tenemos la de B, y también hay un tercer término, que es cuando los relacionan este término a lo que se llama correlación o coherencia, y se puede calcular la visibilidad, que es qué tanto se está comportando como onda ese campo, ¿no? Si hay una gran interferencia es porque, bueno, están interfiriendo estas componentes. Se puede calcular un máximo y un mínimo, y así definimos la visibilidad, que está asociada al comportamiento de onda. En este experimento también, esa discrepancia que hubo entre Bohr y Einstein era por la idea de qué pasa si pasan partículas, y bueno, si se tiene certeza sobre por qué rendija pasa la partícula, pues la interferencia se pierde, y viceversa, ¿no? Si se tiene mucha interferencia, no se tiene certeza de por dónde pasó la partícula. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, vamos a pasar a ver experimentos que
van a intentar parcialmente tener visibilidad y al mismo tiempo un poco de certeza en, por qué camino pasó el quantum, ¿no? Algunas palabras claves para lo que sigue es, bueno, el quantum es el objeto físico que va a manifestar este comportamiento dual. Luego la visibilidad es el cuantificador, que ya lo hemos visto, que está atribuido a una naturaleza de onda. Y la distinguibilidad, que está relacionado al camino o al which way information, y por tanto al comportamiento corpuscular, ¿no? Bien, voy a pasar a la siguiente sección donde voy a hablar sobre las primeras restricciones y luego sobre el teorema de polarización y coherencia. A partir del trabajo de Wouters y Zurek, que son los que empiezan a ver la idea de que se puede obtener parcialmente un poco de visibilidad y distinguibilidad, Greenberg y Yassin van a encontrar una relación de complementariedad entre estas dos cantidades, ¿no? Recordemos, una está asociada a la onda y el otro a la partícula. Entonces, usan un arreglo similar a este. Este es un interferómetro donde se tiene un estado de entrada que se llama rho Q por Q de quantum. Y bueno, tenemos un Mach Zehnder y hay dos veces, uno en la entrada. Hay dos caminos, camino 1 y camino 0. Y al final los haces se recombinan con el último BS, ¿no? Y hay una fase que está relacionada a la diferencia de camino. Entonces, vamos a calcular el operador que ejerce este arreglo sobre el estado inicial, calculamos el estado final y podemos ver la intensidad a la salida de este arreglo óptico, ¿no? Entonces, ellos calculan la visibilidad viendo interferencia, máximos y mínimos, y la distinguibilidad haciendo la diferencia de cuánta intensidad se tiene en cada camino. Y ellos llegan a una restricción para estas dos cantidades que sumadas cada una al cuadrado, bueno, son menores o iguales que 1, ¿no? Siendo la igualdad se cumple cuando el estado es puro. Esta es una primera restricción. Luego, ahí encontramos el trabajo de Engler, que va a proponerse un arreglo similar, pero él añade además la presencia de lo que se llama un marcador. O sea, no tenemos solo un estado ρQ, sino hay un estado adicional que es este ρm, que se le llama marcador. O sea, vamos a utilizar un grado de libertad adicional, un qubit adicional, para marcar, ayudar a marcar y tener más información de distinguibilidad, o sea, por qué camino va la partícula. O bueno, el haz también podría ser. Tenemos un arreglo similar al anterior, se calcula la evolución y la intensidad a la salida, ¿no? Y bueno, el visibilidad lo ve con máximos y mínimos, y distinguibilidad ya no usa solamente la diferencia de intensidad en cada camino, sino lo que se llama la distancia traza, ¿no? Qué tan diferente es el marcador de un camino versus el otro, que bueno, simplemente es el marcador inicial que no se ha transformado. No ha sido afectado por la transformación UM. Bien, entonces, haciendo esto llegan a una restricción similar a la anterior, ¿no? B cuadrado más D cuadrado menor o igual a 1. Pero hay que tener en cuenta que aquí hay dos grados de libertad involucrados. El Q de quantum, ¿no? Y el marcador. Y sin embargo, a pesar de que son dos, solo uno de ellos quedó presente en esta relación. Por eso le puse la letra M de marcador. Como que el quantum quedó un poco relegado y el marcador cobró el protagonismo. Bien, luego de esto vamos a tener ya el teorema de polarización coherencia. Vamos a regresar a un contexto clásico. Y bueno, Eberle-Kian y Bami-Bacas proponen que para un campo óptico, por ejemplo, este campo F, que tiene dos modos espaciales, el UA y el UV, con estas amplitudes, phi A y phi B, y también tiene un esquema de doble rendija. Al igual como vimos, se calcula la intensidad, ¿no? Y va a haber una interferencia y se puede ver una visibilidad, ¿no? Que está relacionada a estas amplitudes. Y bueno, también calculan la distinguibilidad, hasta ahí es lo mismo que hemos visto, como diferencia de intensidades.
Y lo que ellos añaden es que se puede asociar a este campo F una matriz de polarización coherencia. Que bueno, esto es un cálculo clásico que es común a la óptica clásica, y con este se puede calcular el grado de polarización de este campo a partir de esta matriz W sub F. Y bueno, si se hace este cálculo, se puede expresar también la visibilidad y distinguibilidad en función de esta matriz de polarización coherencia. Y bueno, se hace el cálculo y es relativamente directo ver que ahora es la suma de b cuadrado más d cuadrado es igual al grado de polarización al cuadrado. Esto se conoce como el teorema de polarización-coherencia. Y bueno, vamos a ver luego que se puede, si bien está en un contexto clásico, nosotros podemos escribir en vez de WF, que es la matriz de polarización-coherencia, podemos escribirlo con una matriz densidad, ¿no? Y se obtiene también igual la misma relación de P cuadrado igual a B cuadrado más D cuadrado. Se llega al mismo PCT, el teorema de polarización-coherencia. Luego, hay una extensión de este teorema que se propuso en el grupo, ¿no? Esto ya es trabajo que se hizo en la Católica por el profesor de Sela. Y bueno, vamos a plantear un esquema experimental similar al que hizo Engler. O sea, vamos a incluir un marcador y vamos a tener en cuenta el teorema del PCT y bueno, en ver qué sale. Entonces tenemos cuánto un marcador, un estado inicial, ¿no? La matriz de densidad que se calcula con ese estado inicial y también un arreglo interferométrico. Se marca en uno de los caminos con una operación U. Y bueno, esta operación U, como digo, solo está en uno de los caminos, digamos, tenemos camino 1 y 2, está en el 1, y va a depender de un parámetro que es un ángulo, que es este gamma. Bien, entonces vamos a tener en el camino 1 el estado marcado, ¿no? Por esta evolución U, y en el camino 2 simplemente queda el estado de polarización inicial, el marcador inicial. Pero además cada uno tiene su respectivo peso, ¿no? Alfa relacionado al camino 1 y beta al camino 2. Luego se calcula igual distinguibilidad y visibilidad para este esquema, y este caso tiene la particularidad que incluye información tanto del camino como de la polarización, el camino como el quantum como el marcador. El camino está en los pesos, en las intensidades de cada camino que se relaciona a alfa y a beta. Y bueno, y el marcador está obviamente en esta matriz ρm que está relacionada a la polarización. Y eso, bueno, se ve que están presentes en visibilidad y distinguibilidad. Alfa y beta son iguales, o sea, no hay diferencia de intensidades entre caminos. Se obtiene un primer resultado que fue una primera extensión que se hizo del teorema, y que bueno, da que b cuadrado más c cuadrado no es ahora igual a p cuadrado, sino que hay un coseno cuadrado de gamma medios más p cuadrado seno cuadrado de gamma medios. Y este gamma está relacionado a esa transformación que se hizo. O sea, usando 2 grados de libertad teniendo un marcador y haciendo una evolución, el teorema cambió a esta nueva expresión. Por eso se le llama la primera extensión. Luego, si es que consideramos que los caminos están desbalanceados, se complica un poco la situación, y se tienen que la suma al cuadrado de cada uno nos da una función por partes, ¿no? Dependiendo de cuál de estos dos valores es mayor. Este d sub omega que está relacionado al camino, ¿no? Es la distinguibilidad del camino, siendo d sub omega alfa cuadrado menos beta cuadrado. Y bueno, este vector S que está relacionado es el vector de Stokes que se relaciona a la polarización tanto inicial como evolucionada y con su respectivo peso. Y bueno, aquí también vemos, aparte del ángulo gamma, la visibilidad del camino, ¿no? Que depende obviamente de las intensidades de los caminos, que son relacionadas a estas amplitudes alfa y beta. Y bueno, un ángulo phi
que tiene que ver con es el ángulo entre el vector inicial de Stokes de polarización y el vector alrededor del cual se va a hacer la rotación o transformación U, ¿no? Con un ángulo gamma. Esta relación es la que se conoce como la extensión a 2 qubits del teorema de polarización-coherencia. Entonces fue trabajo del grupo hacer una demostración experimental de esto. Antes de eso quería hacer una recapitulación breve de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Primero se tiene unas primeras restricciones con b cuadrado más d cuadrado menor o igual a 1, tanto para un qubit, y luego Englert lo hace con un marcador para 2 qubits, ¿no? Y bueno, en el caso de Englert, quien tenía protagonismo en la relación era el marcador, o sea, la polarización, no el cuánto. Luego, en el PCT, el que hace Everly y compañía, tenemos para un qubit la relación, ¿no?, de b cuadrado más d cuadrado igual a p cuadrado. Y el profesor de Cell hace una primera extensión a 2 qubits y luego una segunda extensión, donde en esta segunda ya está presente en el PCT la distinguibilidad del camino, porque antes solo había quedado relegado y solo estaba el marcador. Bien, entonces, como digo, vamos a probar esto experimentalmente y se propuso este esquema experimental. Aquí tiene 3 partes. La primera, la parte A es de preparación, la parte B se controla el grado de polarización y en la última se ve la evolución. En la última es más fácil distinguir el interferómetro, ¿no? Vienen los haces de esos dos espejos M y van a interferir gracias a un divisor de haz, un beam splitter lateral. Y antes de interferir se le ha hecho una transformación, que depende de este gamma, depende de este phi. Y antes de estos espejos, lo que se hace es, como digo, preparar y además controlar la polarización. Al inicio, controlamos con esta lámina que depende de delta el balance entre los caminos, y con esta lámina que depende o esta lámina retardadora que depende de teta vamos a controlar el grado de polarización, porque en la parte B tenemos un arreglo que nos separa los caminos y luego los une de nuevo de manera incoherente. Era algo que queríamos tener para tener un estado de polarización que se llama incoherente. Y bueno, vamos a medir qué cosa, lo mismo, visibilidad, máximos y mínimos a la salida y distinguibilidad. Bien, aquí tenemos una imagen un poco más realista en 3 dimensiones de cómo se ve en la mesa óptica del arreglo, ¿no? Tenemos el láser, las láminas y los beam splitters laterales y los espejos, ¿no? Y esta era la quarter que depende de phi, que hace la rotación, define el ángulo con el vector unitario alrededor del cual se va a hacer la rotación. Y aquí vemos, no sé si se ve muy bien, pero ahí se ve cuál sería el estado, ¿no?, de polarización, H de horizontal y V de vertical, que se tiene, ¿no? Se tendría un estado mixto en polarización antes de que entre a la parte final, ¿no?, a la parte donde se hace la interferometría. Bien, teóricamente ya con los parámetros propios de este arreglo nos quedarían estas funciones, ¿no? Se ve un poco largo, pero hay que concentrarnos en que, bueno, delta controla las intensidades, el balance, gamma es la rotación, ¿no?, cómo se transforma la polarización, también con phi, que es el ángulo entre n y s, y teta es el grado de polarización. Queríamos variar el p, ¿no? Uno de los experimentos que se hicieron fue para un caso donde delta es variable, ¿no? Recordemos delta, que es el ángulo de balance de las intensidades, y bueno, se fijaron los otros parámetros con estos valores que ven entre paréntesis. Se tenían estas curvas teóricas, ¿no?, la visibilidad, que es la de color rojo, la distinguibilidad verde y bueno, la suma. Y bueno, como vemos, los puntos se ajustan bastante bien a la curva, con un buen resultado. Y aquí tenemos solamente para ver más o menos cómo era la rotación este es el vector de Stokes inicial, que define cuál era la polarización que había al inicio antes de que se haga la transformación.
se rota, esta es la esfera de Poincaré, y bueno, se rota a pi medios, ¿no? Y se lleva a un estado final. Bien. Eso fue la primera parte donde se hizo un experimento de 2 qubits considerando marcador y quantum, ¿no? Para ver la doble participación en la relación del PCT. Ahora vamos a ver la última parte que está relacionada a también el PCT, pero ahora en estados tripartitos. Ya no vamos a ver con luz clásica, sino con luz cuántica. Vamos a comenzar viendo la relación de complementariedad que hay entre C y P, porque nos vamos a valer de ese resultado para lo que sigue. Como ya hemos visto, el grado de polarización para un campo con matriz de polarización coherencia W sub A está dado por esta expresión y también se puede calcular con los autovalores de esta matriz, ¿no? Por otro lado, vamos a tener la concurrencia que, para explicarla brevemente, cuantifica qué tan entrelazado está un sistema de 2 qubits, por ejemplo, y está relacionada a qué tan posible es separar estos subsistemas, ¿no? Por ejemplo, si tiene un subsistema compuesto por A y B, si yo lo puedo escribir de esta manera, separando la parte de A y separando la parte de B, pues es un estado separable, ¿no? No está entrelazado. Esta es la definición de la concurrencia, ¿no? Se hace este producto entre el estado, el bracket del estado sí, con este estado al que se le ha aplicado lo que se llama un inversor de spin. Es más que nada la definición de cómo es la concurrencia. En función de estos grados de libertad, que son, por ejemplo, este Gm, que está relacionado al modo espacial, este F, que depende del tiempo, y este S, que está relacionado al spin o polarización, ¿no? Entonces ellos dicen, tiene 3 grados de libertad, podemos proyectar en uno de ellos y nos quedamos con un sector, solo con 2 de ellos. Entonces proyectan, por ejemplo, aquí el modo espacial, ¿no? El grado de libertad espacial, y reducen a un sector que le llaman ST, ¿no? de polarización, spin y tiempo. En este sector nosotros podemos calcular, como hemos visto, la concurrencia y el grado de polarización. Entonces ellos hacen eso y bueno, se dan cuenta que es directo que estas dos cantidades expresadas con estos autovalores nos dan que sumadas cada uno al cuadrado son iguales a 1. Esta es la relación que hay entre C y P, entre la concurrencia y el grado de polarización. Y bueno, análogamente encuentran el mismo resultado para los otros sectores, ¿no? que se tiene de este campo. Esto, digamos, es más en un contexto clásico. Se puede hacer una análogo a esto, pero ahora para un estado tripartito y en notación de Dirac, ¿no? Como Ketz. Digamos que tenemos un estado de 3 partes, A, B y C, pueden ser qubits. Y bueno, a partir de este estado psi, definimos una matriz de densidad ABC de todo el estado. Y también podemos ver sectores, podemos ver solo de un qubit haciendo la traza parcial sobre los otros grados de libertad, ¿no? Nos quedamos con el de A, por ejemplo, trazando sobre B y C, y análogamente para el qubit ρB y ρC. Por otro lado, también podemos quedarnos solo eh, con dos subestados de este estado total ρABC, trazando sobre uno de ellos, ¿no? Aquí trazamos parcialmente A y nos quedamos con el de BC. Esta notación que he puesto de paréntesis significa que nos estamos quedando con lo que está dentro del paréntesis y lo que está afuera ha sido trazado, ¿no? Esto sería ρ de BC, pero dejo A afuera para que se vea de dónde salió. Bien, entonces hemos definido, parecido a lo que hizo Kean y Everly y compañía, sectores.
Y ahora vamos a definir una concurrencia que ya no es la concurrencia usual, sino una que se llama generalizada. Nos permite ver el entrelazamiento entre partes de un sistema, ¿no? Por ejemplo, digamos que tenemos una parte, un subsistema I y un subsistema J. Podemos, y cada uno tiene una matriz de densidad asociada a ρI y ρJ. Podemos calcular esta concurrencia generalizada haciendo este cálculo, ¿no? De 2 por 1 menos la traza de ρ de I o de J al cuadrado de las dos partes del subsistema que estamos considerando. Bien, y si esto aplica para qubits. Eh, luego, bueno, se puede, se puede encontrar que análogamente a lo que se hizo antes para el campo, donde P es el grado de polarización, por ejemplo, del qubit C, ¿no? Y obviamente esto cumpliría también para eh, la concurrencia del qubit C, pero también nos interesa ver la relación entre subsistemas, entonces podemos escribirlo en vez de P cuadrado de C más C cuadrado de C, podemos calcular C con la parte AB, entonces estamos relacionando la parte de AB con la parte de C. Tenemos la suma de la concurrencia del subsistema AB, o sea, qué tan entrelazado está AB con C, y a eso le sumamos la polarización al cuadrado de la parte C y nos da que es igual a 1. Y bueno, igual se puede hacer para las otras partes, sectores del sistema. Este trabajo que, bueno, hizo Johnny Ugra con el profesor de Cela, bueno, ellos dieron este, eh, llegaron a estos resultados, ¿no? Ellos, ciencia, y entonces luego, en mi tesis, basándome en estos resultados, quise ir un poco más allá y ver qué pasaba con el PCT, ¿no? Esto me lo propuso el profesor de Cela, y bueno, es casi evidente que si tenemos una relación de C cuadrado con una cantidad relacionada a la parte C, el qubit C, sino relacionada al subespacio de AB, ¿no? Con esta traza, con esta, se llama pureza, se le ve como pureza. A veces esta traza de ρ b al cuadrado. Entonces esto es lo que se quiso probar, ¿no? Se encuentran estas relaciones para los otros sectores también y se quiso probar una de ellas. Entonces voy a ver rápidamente cuál fue el experimento que hicimos para probar esto. Se hizo un experimento ahora con luz cuántica, ya no clásica, pueden estar entrelazados según preparamos estos entrelazados. Estos fotones van a salir, que va por abajo es el ácido, lo que hemos visto. Y bueno, dentro de este arreglo eh, va a haber una lámina que depende de este delta,
que nos va a ayudar a controlar los pesos de los caminos, ¿no? Controlar la visibilidad del camino y también eh, al detector uno al mismo tiempo, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros medimos cuántas coincidencias hay. Un estado fotón B y la parte C es el camino que recorre el fotón B en el interferómetro. Y bueno, este estado también tiene estas amplitudes que dependen del coseno de alfa y del seno de alfa. Este es nuestro estado inicial tripartito y se calcula esta matriz densidad con él, ¿no? Se le va a aplicar, como hemos visto, un arreglo interferométrico solo la parte C. Se calcula un estado final de ABC, ¿no? Del estado completo. Y que vamos a ver esta relación, ver visibilidad del camino, distinguibilidad del camino y relacionarlo a la otra parte del sistema A y B, la polarización del subsistema de los dos fotones entrelazados. Teóricamente, bueno, se calcula igual visibilidad y distinguibilidad, ¿no? A partir de la traza la matriz densidad del camino y la ROA C, bueno, de esta podemos llegar teóricamente al grado de polarización para ver qué sale teóricamente. Y acá tenemos el alfa, ángulo, una delta que controla el peso de los caminos, como hemos visto, ¿no? Aquí en el arreglo, antes hay un control del camino ferómetro. Bien, entonces lo que vamos a medir es primero visibilidad, se mide a la salida las coincidencias del detector 1 con el detector 3. Luego vamos a medir la distinguibilidad, para ello se mide qué tantas coincidencias se tienen en un camino versus el otro, ¿no? Entonces lo que hacemos es tapar uno, por ejemplo, tapamos el camino 0 y medimos para verlo y ver la distinción. Finalmente medimos eh, la matriz de AB, ¿no? Que está relacionada a los fotones, a la polarización, con un método de tomografía de 2 qubits que bueno, se conoce como el método de James. Se hacen 16 medidas de proyecciones, ¿no? A la polarización y para eso están estas dos láminas y este beam splitter a la salida. Antes de los detectores vamos a variar o sea, el grado de polarización para medir 5 puntos bueno, de estas curvas teóricas que habíamos visto, ¿no? Que dependían de unos cosenos. Este fue el arreglo y lo que hicimos. Y lo que se tiene son estas curvas teóricas. El verde es lo que está relacionado al grado de polarización, pero medido a través del sector AB. Y bueno, tenemos distinguibilidad y visibilidad y del camino. Y vemos, bueno, que los puntos se ajustan bien a la curva
y bueno, fue un buen resultado. Como hemos visto, lo que se variaba era alfa, que estaba relacionado al grado de polarización. La polarización dependía de alfa, pues eh, me parece que era el coseno cuadrado de alfa, entonces era un máximo, ¿no? Y bueno, cuando era pi medios se iba a cero. Entonces se ajusta bien a lo que teníamos. Estos son los valores experimentales, una tabla con los valores, los ángulos de alfa que hemos variado, y la columna 2 con 3 deberían aproximarse, ¿no? Deberían cumplir la igualdad. Y vemos que se ajustan considerablemente bien. Y bueno, como conclusiones, lo que hemos visto primero de PCT extendido cuando se tiene quantum y marcador actuando en las cantidades que se complementan de visibilidad relacionada a la onda y la distintividad a las partículas. Y también un experimento para el caso tripartito. En relaciones generales de la idea de dualidad onda-partícula. En el caso del estado tripartito se utilizó el entrelazamiento entre subsistemas, esta concurrencia de Runta de 1 y 2 qubits, tenemos relaciones que parten y bueno, esto nos permitió llegar a estas nuevas relaciones. Estas relaciones de complementariedad del PCT se evidencian, como hemos visto, para luz clásica y en ambos contextos la estructura matemática o algebraica, que es vectorial, es análoga en ambos casos, ¿no? Y bueno, lo que esto nos da una idea de esta conexión entre grados de libertad, como pueden ser la polarización o el camino, y bueno, de coherencia que son propias de la luz, que manifiesta esta dualidad generalizada, ¿no? Relacionada al grado de polarización y a la concurrencia. Y bien, eso sería todo.